A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy es 28, sí, ¿verdad? 28, lunes 28 de noviembre. ¿De dónde? 28 de abril. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en radiolarr.com. Estamos en redes sociales, nos puede encontrar como la RR. Ahí estamos para seguir desmarcando el cerco mediático que se tiene en este país. Cada inicio de semana laboral siempre me cuestiono, ¿y qué vamos a hacer esta semana? ¿O qué me toca hacer esta semana para cambiar? Porque eso es fundamental. ¿Qué vamos? Es lo ideal, pero comencemos por nosotros. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? ¿Qué vamos a hacer para no caer en la agenda que nos ponen? ¿Qué vamos a hacer también para que nosotros, yo les digo, como medio de comunicación, a pesar de que ahora solo sean multiplataformas, pero como dicen que ese es el futuro, aquí estamos, pero ¿cuál es nuestro fin educacional? Y ojo, el fin educacional no es bajo ningún concepto únicamente el A, E, I, O, U, aprender a los números y todo esto. El fin educacional va más allá. Eso es como te hablan de la seguridad. Hay seguridad en el país. ¿Me está hablando de seguridad alimentaria? ¿Me está hablando de seguridad social? ¿O de qué seguridad estamos hablando? O sea, todo es mucho más grande. Ojo, pero nosotros hacemos más grandes los conceptos o lo minimizamos, ¿no? Como que te digan, ¿ya comiste si ya te di de comer? Sí, pero son 3 veces al día y me has dado una. O sea, más o menos por ahí va. Pero en fin, sean bienvenidos. Yo me voy a tomar un sorbo de café Doña Isabel. Café Premium Doña Isabel, un café tan alto como el cielo. Este café no tiene cremora, así que desde usted sí lo puede comprar, sí lo puede consumir. No, ya van a decir que estamos hablando de otra cosa. Este café no trae polvitos blancos bajo ningún concepto. Este café puro de nosotros, de los salvadoreños. Sí es de nosotros, de los salvadoreños. Estamos cosechados, nos cultivan y cosechan a 1,240 metros sobre el nivel del mar en Ataco, Aguachapán. 7833-7974, ¿sí? 7833-7974 es el número que tenemos para todos ustedes. Yo solo les di paja, un sorbo. Este es un sorbo, completamente bien caliente, por cierto. Bueno, Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que está con nosotros Marisela Ramírez, en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP. Es que siempre digo bloque de, y me quedo resistencia o rebeldía, o rebeldía y resistencia. Eso sí, algo sí estoy claro, que es la RR, resistencia y rebeldía, o rebeldía y resistencia. Pero nosotros también tenemos revolución, rock, rojo, romero. Ya ven que le ganamos. ¿Cómo está Marisela? Buenos días. Bien, muchas gracias, Francisco. Despertamos muy temprano. Muy temprano, bueno, pero así tiene que arrancar bien la semana, sobre todo una semana en donde vamos a tener una actividad muy importante
el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Entonces, es bueno empezar la semana con mucha energía, con mucha fuerza. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Sabemos que ese programa está en esa batalla comunicacional para romper el cerco mediático y es un placer poder estar acá. Bueno, Marisela, qué bueno que esté con nosotros y que, bueno, vamos a hablar de la marcha, de la lucha reivindicativa que tenemos, pero sobre todo de una concientización que se tiene que hacer. Porque aquí viene, ¿y por qué el Día del Trabajo no trabajan? ¿Y por qué van los que no trabajan a la marcha? ¿Y por qué? Y empiezan. No, es que esta es una lucha reivindicativa que todos debemos estar al frente de ella. Pero, ¿qué significa un 1 de mayo, Marisela? ¿Por qué se marcha? Ok, bueno, los 1 de mayo son retomados a nivel internacional, mundial, para conmemorar la gesta heroica de los que son conocidos los mártires de Chicago, ¿verdad? Ahí hubo un periodo muy importante de una lucha de las y los trabajadores que estaban intentando reducir sus horas laborales y se estaba cumpliendo en varias partes del mundo, pero en los Estados Unidos y específicamente en estas empresas de Chicago había una violación flagrante a este derecho que se había logrado conquistar. Entonces estas empresas deciden tomarse, hacer un paro, ¿verdad? Hacer una huelga y detener labores. Y eso fue precisamente un 1 de mayo, esa es la fecha de referencia. Luego los asesinatos, esto deja a 5 personas fallecidas que son reconocidos como los héroes de Chicago. Y a partir de ahí se conmemora esta fecha como una fecha internacional. O sea que se enfrentaron vidas. Claro, por supuesto, fueron asesinados a partir de los intereses mezquinos de quienes controlaban precisamente las empresas. Hubo, como los trabajadores se tomaron estas maquilas, hubo un desalojo que finalmente terminó en asesinatos de algunas personas y manifestaciones muy grandes luego el 4, el 5 de mayo, ¿no? Entonces, es decir, esta gesta heroica, que es conocida así, no arranca y no es únicamente un día, sino es el desarrollo de toda una lucha que se logra, digamos, a partir, o que se da a partir de haberse ratificado un derecho de reducir las horas laborales, de pasar de 12 horas a únicamente 8 horas laborales, y esta fecha se retoma no solo para eso, sino para poder visibilizar a grandes rasgos todas las falencias que hay digamos, en beneficio de la clase trabajadora. Ahora, Marisela, ese es el contexto, digamos, la historia, pero si lo trasladamos esto a El Salvador, ¿qué ha pasado en tanto tiempo? ¿Qué se ha reivindicado? ¿Seguimos igual? Claro, hemos evolucionado, pero abusos laborales continúan, se violan los derechos laborales y lo peor en muchísimas, bueno, es más, como dicen, hasta los estudiados no conocen sus derechos como empleados. ¿Qué tanto ha pasado en este tiempo en El Salvador? Bueno, acá en El Salvador han habido luchas importantes y conquistas importantes en relación a aumento del salario mínimo, poder garantizar derechos para la clase trabajadora, me refiero todo el tema de que las empresas puedan pagar indemnización, etcétera. No me voy a ir muy lejos, pero sin lugar a dudas El Salvador ha sido también una cuna de lucha y resistencia del pueblo, ¿verdad? Y una expresión muy grande de esa lucha y resistencia fue el contexto de la dictadura militar aquí, que a pesar de tener un régimen autoritario militar gobernando, fueron las clases trabajadoras quienes a través de una huelga de brazos caídos logran hacer un paro nacional y sacar, por ejemplo, un triunfo importante al dictador Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Casi un siglo atrás. Sí, ¿no? 90 claro. y años. Sí, claro, estamos hablando que esta gesta en los 30 fue en 1944. 44, sí. En el 44, que es la conocida huelga de los brazos caídos, y que derroca a Maximiliano, que ya tenía más de 10 años, 12 años de estar
bajo el mando de El Salvador a través de un golpe militar. Entonces, esa es una muestra, digamos, pero luego en todo el desarrollo de esa dictadura hay muestras de la clase trabajadora organizada que se movilizó permanentemente para exigir derechos, ¿no? Sobre todo la clase, porque cuando hablamos de clase trabajadora casi siempre nos trasladamos a la ciudad, pero tenemos que visibilizar también la lucha de los sectores rurales, ¿verdad? De las y los campesinos. Fue también en el contexto de la dictadura militar y la lucha por la posesión de las tierras que las y los campesinos se organizan y logran también a través de esa presión una reforma agraria que les permite tener acceso a tierras y beneficios. Esos beneficios no fueron inmediatos, por supuesto que fue un proceso también de exigencias al Estado salvadoreño y hay un resultado concreto allá. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, después de haber avanzado tanto y de mencionar, digamos, estas heroicas de trabajadores, trabajadoras en el campo y la ciudad, ahora tenemos un contexto bastante preocupante, ¿verdad? Un tema de despidos que va a la alza. Actualmente, solo para este año, no vamos a hablar del resto de años, pero solo para este año arrancamos con 8,000 personas despedidas del sector público, ¿verdad? ¿A qué responde esto? Bueno, a una agenda del gobierno que se está endeudando para poder conseguir fondos y poder funcionar, digamos. Y este endeudamiento también es aprobado por la Asamblea Legislativa, obviamente, pero además tiene que ser aceptado por la parte que pone el dinero, ¿no? Y esta parte que pone el dinero, que es el FMI, le ha puesto condiciones al gobierno de El Salvador y le ha dicho, bueno, usted tiene que reducir gastos. ¿Y esto no exime de responsabilidades al gobierno? No, por supuesto que el gobierno es el principal responsable, porque estamos cayendo en una deuda que no se había visto antes, ¿verdad? Este gobierno se ha encargado de aumentar la deuda en un 60%. Es increíble la cantidad de dinero que ha prestado y que no rinde cuentas. De hecho, bueno, esto ya es sabido. César Villalona, disculpe, siempre me dice, si tú te endeudas, no importa quién sea, y recibes $100, tuviste que haber hecho algo. O sea, ¿dónde está ese dinero? Lo invertiste. O sea, entonces, sube la deuda, pero la inversión sube. Pero aquí me subió la deuda, la inversión, el desempleo, la economía bajó. Entonces, es como que te dieron los $100, te los comiste y se acabó. Exacto. No hiciste nada. Es más o menos igual la deuda de El Salvador. Eso es lo que está pasando en El Salvador y claro, eso tiene consecuencias para el sector trabajador en el área pública, ¿no? Entonces vemos esos despidos, según el acuerdo que ha llegado con el FMI, los despidos tienen que alcanzar no menos de 11,000 personas, o sea que faltan 3,000 personas que las despidan. Y esto también tiene un impacto en relación a los escalafones que son de ley, tanto del sector docente como el sector de salud, que año con año tiene que garantizarse ese aumento del salario. Y resulta ser que eso no se está cumpliendo, porque si el FMI le está diciendo, mire, redúzcame el gasto social, por lo tanto, uno de los gastos tiene que ser, parte de eso es la liquidación, es decir, el desempleo, sacar a la gente del sector público, pero además tiene que ver con el no cumplimiento de estas leyes de escalafón. Entonces, viene por ahí en el sector público. Luego podemos hablar de las empresas que han ido cerrando acá en El Salvador porque es un país muy riesgoso para invertir en términos económicos. Eso está comprobado también por economistas que han señalado, César es uno de los que señala que la inversión extranjera se ha reducido y eso ha llevado al cierre de empresas en donde se han perdido miles de empleos y no se cumplen los contratos laborales. Esa parte me interesa, o sea, aparte de que cierran, se van violando los derechos laborales. O sea, como dicen, el siguiente día llegas a tu trabajo y está cerrado y nadie da explicación. Indemnización no está. ¿Y quién responde en esos casos? Exactamente, el Estado debería ser... ¿Qué hace ser el Ministerio de Trabajo? El Estado debería ser el garante de poder fiscalizar que se cumplan
todos los requisitos de ley para que las y los trabajadores tengan, en este caso, pues sí, si una empresa quiebra, no hay más, pero que cumplan con los acuerdos de ley, ¿no? Que tiene que ver con una indemnización para esta gente que en algunos casos ha trabajado más de 20 años para una empresa y no está recibiendo sus beneficios laborales. Entonces, eso es un elemento importante para señalar. Y aquí también, hablando de los trabajadores y trabajadoras en el campo y en la ciudad, ya hablando más en el lado del campo, hay que decir que se han perdido 60,000 empleos en el área rural, y esto responde a muchos factores. Ese es el informal. No, ese es el sector que está empleado en el campo, no es informal. Como dicen los campesinos. Los campesinos, digamos. Los que trabajan la tierra, el agro. Exactamente. Y esta parte responde a toda una política del gobierno de desfinanciamiento también de este sector. Solo para este año, Francisco, en el presupuesto hubo un recorte de más de 60 millones para el sector agropecuario, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cada vez se va reduciendo las apuestas del gobierno para el fortalecimiento y la sostenibilidad de la soberanía alimentaria. El mismo César me contaba hace como 2 semanas que estuvo conmigo que ya tenían las cifras de enero y febrero del gasto que se ha hecho en el país, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aparte de que tiene un presupuesto muy inferior, no ejecutó ni cerca del 60%, ejecutó únicamente de lo que le correspondía. Sí. Entonces, claro, entonces uno se pregunta, ¿y a dónde va ese dinero que no se ejecutó, verdad? Entonces, porque él anuncia con bombos y ¿qué? Bombo y platillos. Eso es, bombos y platillos, que asigna cierto presupuesto y al final la ejecución es muy baja. Eso pasa en todos los sectores en donde está distribuido el presupuesto. Entonces tenemos afectaciones muy grandes en el sector agropecuario. Hay una disminución terrible de la mano de obra que trabaja la tierra, y esto también tiene que ver con la política del gobierno de, en vez de fortalecer la producción agropecuaria acá, lo que está haciendo es importar alimentos a altos costos, y eso encarece la vida de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos una situación, también tiene que ver mucho el régimen de excepción, que ha provocado que muchos jóvenes de las comunidades rurales emigren porque no ven posibilidades, primero porque están siendo amenazados bajo régimen, segundo porque no hay un fortalecimiento del sector agropecuario, y tercero, que ese es el elemento que me faltaba en este tema, todo el proceso de despojo de tierras que está llevando a cabo este gobierno a través de diferentes mecanismos. Uno tiene que ver por la construcción de megaproyectos, ¿no? Que aprobó hasta leyes para obligar a la gente a vender un terreno que esté ubicado en la zona donde va a construirse ese megaproyecto. Lo otro es que está beneficiando a los grandes terratenientes para que le quiten las tierras y los campesinos. El caso emblemático de la Normandía, o este caso reciente de la Floresta, ¿no? En donde además tuvieron el abuso y el atrevimiento de acusar de criminales a personas pobres que habitaban la hacienda La Floresta. Es decir, hay todo un proceso de criminalización, de despojo de tierra. El delito de ser pobre. El delito de ser pobre, exactamente. Entonces, que golpea, por supuesto, a los sectores también agropecuarios. Y si nos ponemos a hablar del tema de mujeres, puedo no terminar acá de una serie de violaciones tremendas. Sigue habiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres tremenda. Se ha aumentado con este gobierno porque además tiene una perspectiva muy misógina, ¿no? Una perspectiva muy conservadora en relación a la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Se han cerrado guarderías, se había logrado que se pudieran establecer en algunas empresas guarderías para que las mujeres pudieran dejar a sus niños y niñas ahí y trabajar, y eso no se está cumpliendo. Hay despidos también masivos en el sector formal, digamos, hablábamos en el sector público y en el sector privado, y no se están y son las mujeres de las maquilas, sobre todo las que están empleadas en este sector, y no se les están garantizando sus derechos. Y podemos hablar de todas las graves violaciones a laborales que se están cometiendo con estos despidos, específicamente en el sector público, en donde hasta referentes sindicales están violando sus contratos laborales, ¿no? Y sus fueros por ser parte no solo ser parte de sindicatos, sino ser líder
de sindicato. Es decir, hay toda una situación bastante complicada actualmente en el sector laboral y hay muchas razones para poder reivindicar estos derechos que se nos están siendo arrebatados, Francisco. Bueno, Marisela Ramírez está con nosotros en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRP en esta mañana, en este inicio de semana. El jueves es la marcha de reivindicación de la clase trabajadora, el Día del Trabajo, como usted le quiera llamar. Es el 1 de mayo con la marcha o marchas que se van a desarrollar. Una sale de El Salvador del Mundo, otra sale del Parque Cuscatlán, el mismo destino, el mismo objetivo al final también. Bueno, Marisela, me salgo un poco, pero es referente. Estamos cerca del 1 de mayo, es el jueves. El jueves, si no me equivoco, anuncia el presidente en un tuit de las 6 de la mañana, 24 minutos, donde propone, pero solo es una imagen. Usualmente se prepara un video, hacen esto, lo otro, pero un día antes se había encontrado en Panamá un contenedor con droga que, bueno, no hay explicación. Ha salido desde el sábado el ministro de la Defensa Nacional dando alguna justificación más técnica en favor de ellos y que no han sido. Pero amén a esto, el presidente sale y dice, propongo un 12% de aumento para el salario mínimo, que es diferenciado, depende el área o la actividad económica en la que usted trabaja. Se habla que la industria y comercio estaría llegando a $408 el salario. Con un retraso, porque, y aquí viene la otra parte, porque el Consejo Nacional del Salario Mínimo, si aprueba esto, que lo va a hacer, tuvo que esperar a que el presidente se lo diga, si ellos no dependen del presidente. Esto tuvo que haber sido en agosto, si no me equivoco, pero tuvo que haber sido el año pasado, unos 9, 10 meses atrás, esto se tuvo que aprobar. Marisela, muchos dicen que es una cortina de humo, otros dicen que sí está reivindicando, aunque tuvo que haber sido el 20%, números más, números menos, para el aumento del salario. Pero esto viene a golpear el 1 de mayo para que ya no se tenga esa consigna de un aumento al salario también. Bueno, nosotros sí también creemos que es una cortina de humo. Hay varias situaciones en el país fuera. Una cosa es el tema del café, que fue encontrado en Panamá, que fue incautado en Panamá y que ahora se lavan las manos, pero además, previo a eso, había también una serie de acusaciones de otros mandatarios de países por los migrantes que tiene preso el presidente de manera ilegal acá. Y me refiero a más de un país porque, bueno, tomó fuerza el tema de Venezuela, pero también se pronunció Colombia. Y además de eso, no solo, digamos, figuras de representación estatal, como estas dos que estamos señalando, sino además bastantes instancias de protectoras de derechos humanos a nivel internacional están señalando este tema de las capturas ilegales acá de inmigrantes. Asimismo, la venida de los congresistas a El Salvador para ver la situación de Kilmar. Por lo menos hay un cuestionamiento severo sobre el tema y nosotros lo hemos venido denunciando desde el inicio. Pero una cosa, Kilmar sería el símbolo que viene a desnudar y le va a servir a todos los demás. Kilmar, digamos que yo creo que fue todo el contexto, fue todo el paquete de las personas que venían en ese avión. Ahora, Kilmar se ha vuelto una figura porque es un propio salvadoreño que huyendo de las pandillas termina preso en su propio país por un delito que no ha cometido. Yo creo que es una figura que se ha retomado bastante grande. Es decir, habían varios elementos en la coyuntura nacional que estaban permitiendo cuestionar la imagen del presidente. Y si nosotras hemos aprendido algo, es que a este señor inconstitucional no le gusta que lo cuestionen a nivel nacional ni internacional, ¿verdad? Incluso todos estos dimes y diretes sobre el tema de intercambio de presos fue muy duro porque además sigue repitiendo que no hay presos políticos cuando acá está más que demostrado que tiene una cantidad de presos políticos en el país y
precisamente eso ha sido de las cosas que se han cuestionado. Es decir, había todo un contexto, un ambiente en torno al gobierno de El Salvador, a la imagen del presidente de facto en lo internacional. Venía la movilización del 1 de mayo, precisamente, que en esta movilización, por supuesto, una de las banderas que hay que reivindicar es el aumento al salario mínimo, y con este anuncio hay que reivindicarla todavía más, porque para nosotros es una burla que él esté proponiendo, primero, lo que ya se dijo, un aumento al salario mínimo 10 meses después de lo que correspondía, y lo ha hecho a fuerza, porque toda una coyuntura lo empuja a hablar de cualquier tema que no sea de lo que se estaba hablando. Pero lo otro es en eso radica la cortina de humo. Exactamente, todos esos elementos. Él necesitaba poner un tema, ¿verdad? Otro tema. O sea, y que el derrumbe de los chorros le vino, exacto. Yo por eso digo, bien, sí, curioso, ¿no? Todo eso son elementos, y además son cosas que la gente percibe, palpa, ¿verdad? Y el tema económico es uno de los más sensibles. Ya damos unos elementos. El tema del despido, se me quedó en la opinión anterior decir todo el tema de los desalojos de vendedores informales. Ese sería el sector informal. Se está perdiendo el empleo en el sector formal y en el sector informal. Entonces no nos podemos quedar en 8,000. No, 8,000, digamos, son las personas del aparato estatal. Del aparato estatal, pero hay que sumar a eso los cierres de otras empresas o los despidos en las empresas que son arbitrarios y que no se cumplen los derechos de ley de estas personas, y además hay que sumarle el sector informal, que el sector informal son miles de personas que están en los centros de las ciudades que no han tenido alternativa para poder subsistir, ¿no? Sí. Y que se les ha robado prácticamente, bajo la excusa del decomiso, se les ha robado prácticamente sus medios de subsistencia. Es decir, había todo un contexto armado y montado, y nos parece indignante que el presidente venga a proponer un 12% cuando aquí la canasta ampliada exige no menos de $600. Nosotros y nosotras desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el año pasado, en el marco que sabíamos que tocaba ya la revisión del aumento al salario mínimo, hicimos una propuesta sustentada con bases técnicas, con análisis, en donde economistas respaldaban que era posible el aumento de un 25%. Es decir, el presidente ni siquiera está proponiendo la mitad de las propuestas populares que nosotros y nosotras divulgamos con estudios técnicos, con validación. Eso refuerza la idea de que ha sido una cortina de humo, es decir, no quiere realmente mitigar las condiciones económicas precarias del sector laboral, ni tampoco el alto costo de la vida, sino lo que quiere es poner a hablar a la gente de otro tema y desviar todas las cosas malas que ocurren en el país y tratar de levantar la imagen. Esa es la verdadera intención del gobierno. Le decimos al señor presidente que sí, de verdad tiene intenciones de apoyar a la clase trabajadora, al pueblo, que haga un aumento, proponga un aumento del 25%, que es lo que se presentó, se anunció y se divulgó el año pasado, y además también les pedimos, si quiere beneficiar realmente a la clase trabajadora, que todo el sector informal que fue desalojado tenga un lugar, un puesto para poder comerciar, y además de eso, que se pueda hacer cumplir todos los derechos laborales de la gente que fue despedida de manera arbitraria del sector público. Y además de eso, le pedimos también, si de verdad quiere ayudar a la clase trabajadora, que pueda fortalecer el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería y levantar la producción nacional. Si de verdad, pero parece que no va por ahí el asunto, ¿verdad? Esas deberían ser las cosas que el presidente tendría que estar anunciando para poder celebrar o conmemorar con el pueblo el 1 de mayo. Eso es lo que se debería de hacer. Ahora, Maricela, ¿y el papel del Ministerio de Trabajo, que es el ente, los ministros son los asesores en cada tema del presidente? En este caso, Rolando Castro, ¿qué papel juega para los trabajadores? Rolando Castro no ha aparecido desde que ha sido nombrado ministro. Solo hemos visto un par de veces, por cierto, en algunas conmemoraciones del 1 de mayo en un hotel allá en el Intercontinental. Así ahora sí se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora, ¿no? Y no luchando por conquistar derechos. Creemos que ha sido un papel en donde realmente ha denigrado a la clase trabajadora. No,
cualquiera puede decir a veces, digamos, yo justificaría que venga el ministro de Educación y diga, es que mi política es diferente a los 2 anteriores, o el de Obras Públicas, si algún día llega algún ministro y diga, mire, los 5 anteriores no hicieron nada, yo estoy comenzando, pero el ministro de Trabajo actual, desde el 1 de junio del 2019 es ministro, o sea, prácticamente 6 años es tiempo más que suficiente para que se vea su trabajo. ¿Qué ha hecho? Nada. Eso precisamente. De hecho, hay denuncias todavía muy fuertes de varios sindicatos que ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha entorpecido la legalidad de más de 500 sindicatos. Hay reportes, registros, ¿verdad? Tenemos dentro del bloque el sector sindical que constantemente está monitoreando el tema de los despidos arbitrarios, del incumplimiento de los contratos, etcétera, y el Ministerio de Trabajo, en vez de facilitar todo el proceso para la legalidad de los sindicatos en nuestro país, del sindicalismo libre en nuestro país, lo que ha hecho es lo contrario, ¿no? Poner trabas para impedir que estos sindicatos puedan mantenerse en su legalidad. Es decir, ha dejado acéfalo a más de 500 sindicatos según lo que se reporta y además de eso, violando totalmente todas las luchas, digamos, violando totalmente todas los triunfos que ha tenido la clase trabajadora en términos del sindicalismo en nuestro país. Entonces, sí vemos con preocupación toda esta situación porque no es el único ministro que no se ha aparecido. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería han pasado 5 ministros y el que está ahora, con todo el respeto que podamos tener a la persona, ni siquiera es experto en el área, creo que tiene un margen de... Luis Treminio lo trata con mucho respeto, el presidente de campo dice, el encargado del despacho, que no es otra cosa. Exacto. No es el ministro, no. Es el encargado del despacho, que ha tenido más protagonista el primero y el último, y no para bien, sino que para mal. ¿Cuáles son las consignas que se tienen para el 1 de mayo de parte del BRP? Bueno, nosotras estamos tratando de levantar también desde el bloque que necesitamos, hablando de todo este tema de la unidad, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que no podemos cambiar o transformar la realidad que nos golpea ahora, que está siendo impuesta además por intereses mezquinos del actual gobierno de facto. No podemos transformarla si no hay unidad del pueblo. Entonces, por la soberanía, la dignidad y la libertad del pueblo, a marchar este 1 de mayo, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros y nosotras hemos definido, y en términos de soberanía, por todo lo que ya hemos explicado acá, ahora con el cambio de administración de Trump, vemos una actitud muy lacaya, muy lambiscona del presidente de facto con Donald Trump, y que además se juntan políticas xenófobas, se juntan políticas discriminatorias para los sectores populares o los sectores empobrecidos. Y en ese marco vemos necesario levantar la bandera de la soberanía como un punto de dignidad para el pueblo. Entonces, parte de esa consigna, y levantar el ánimo de la gente a romper el miedo, a salir a marchar, a exigir los derechos de todas las personas, que también cabe mencionar acá, hablar de las mejoras de la clase trabajadora no es únicamente hablar de un sector reducido, sino estamos hablando del pueblo en general. Estamos levantando la voz para que paren los despojos de tierra, para que paren los desalojos de las y los vendedores informales, para que cese toda la criminalización del sindicalismo, que todavía vemos expresiones muy fuertes. Por ejemplo, según otros compañeros del bloque, hay todavía sindicalistas presos obviamente por ser sindicalistas, y que no se ha dado respuesta a su situación, ¿no? Todo el tema de la criminalización, la legalidad de los sindicatos que el Ministerio de Trabajo ha dejado acéfalos. Y es decir, hay muchas
consignas que nosotros y nosotras retomamos y que vemos como la unidad, como el elemento principal, la unidad del pueblo. O sea, el pueblo tiene que romper el miedo, tomarse las calles y expresar para transformar esta situación tan compleja que tenemos. Ahora, Marisela, 1 de mayo viene la marcha, hemos conocido, bueno, ya hemos visto marchas paralelas, eventos paralelos que se dan de parte del gobierno para desacreditar, hacerla menor la marcha, porque lastimosamente los eventos que hacen son obligatorios. Entonces, alguna persona que quiera apoyar la lucha reivindicativa de los empleados, de los trabajadores, tienen que asistir al evento donde es obligación. ¿Se conoce de algún evento paralelo? Pues sabemos que algunos sindicatos, entre comillas, están convocando desde la Universidad de El Salvador. El famoso de la de la Universidad de El Salvador. ¿Y por qué tomar la UES? ¿Y por qué tomar de referencia la UES para la salida? Bueno, porque lamentablemente, eso hay que decirlo así, ha sido también el centro de ataque del gobierno. Sabemos la importancia de el sector estudiantil en la historia de El Salvador, y este gobierno se ha encargado de tratar de callar la voz de la Universidad de El Salvador, tratando de cooptarla, ¿verdad? Es decir, manteniéndola intervenida, cerrada y siendo usada como cualquier otra cosa menos un centro de estudio. ¿Y esto sirve para que la lucha organizada que viene desde ahí también sea aplacada? Para que sea apaciguada, por supuesto, porque también hay que decirlo, es la juventud, el ímpetu, la alegría, la rebeldía, ¿verdad? La revolución, siguiendo con las R's, que se ha manifestado en estos espacios en donde vos te desarrollás tus capacidades de análisis, de profundización, de debate, de etcétera. O sea, esa sensibilidad de las y los futuros profesionales nace en la Universidad de El Salvador. Por lo tanto, ha sido una de las instancias que el gobierno se ha empeñado fuertemente en mantener cooptada, ¿verdad? Mantener cerrada, mantener desmovilizada. Y sabemos que algunos sectores sindicales, pseudo sindicales, van a salir de ahí. No sabemos para dónde van, creo que no han anunciado. Casi siempre agarran para el lado de la Chulona, ¿verdad? Para el lado del Redondel Constitución, pero no tenemos muy claro. Nosotros esperamos que no hayan intenciones, porque ya nos pasó una vez, no hayan intenciones de querer desestabilizar las marchas que vamos a salir del Parque Ucatlán, y luego la del Salvador del Mundo, que va a estar también bajo el mismo rumbo, bajo la misma ruta, porque ya un 15 de septiembre un grupo que salió de la universidad, no todo el grupo, pero un grupito, intentó hacer disturbios dentro de la marcha, quemaron unas motocicletas para tratar de culpabilizar a quienes. ¿Y salió el dueño de la moto alguna vez? Nunca salió. Nunca lo conocimos. Nadie se quejó por la moto que quemó, la moto nueva además. Puchica, mano. No, hombre, y tanta gente ocupado. Que, pues sí. Pero esperamos que no hayan intenciones de querer desestabilizar la marcha. Vamos a llevar un protocolo de seguridad muy bueno. Hay toda una intención, además, de que la marcha esté cargada de mucha alegría. O sea, nosotros y nosotras no vamos en disposición de agresividad. Definitivamente, todas las marchas que hemos planificado y en las que nos hemos movilizado, ustedes han visto que va lleno de mucho colorido, carteles, batucada, vamos bailando, vamos cantando. La gente que no puede bailar solo mueve los ojos o la cabeza, pero es decir, es en ese sentido, y por lo tanto no vamos a permitir que sectores mezquinos aliados al gobierno intenten hacernos ver como delincuentes, ¿verdad? Porque además este gobierno no pierde la oportunidad para montar un caso donde acusa a líderes de derechos humanos, a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, para decir que son delincuentes y meterlos presos. El caso de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, el caso de UNIDEC, es decir, tenemos
muchas pruebas de que este gobierno es un gobierno manipulador, mezquino, y por lo tanto estamos preparados para enfrentar con alegría cualquier situación que se nos venga. Entonces, de eso es lo único que sabemos. No sabemos si va a haber otro evento en un hotel. No lo sabemos, no hemos escuchado. Ahí es donde levantaron el brazo izquierdo cantando. Sí, no, qué vergüenza. Se atreven a todo. Mire, Marisela, quiero hacer un poco de historia. ¿Cuántos disturbios se han dado en las marchas convocadas por el BRP? Ninguno, solo excepto ese que tuvimos el 15 de septiembre, en donde... Porque se habla mucho de que se mancha, se quiebra, se van a los golpes, se saca gente. ¿El BRP tiene registros de eso? No, para nada. De hecho, esa movilización del 15 de septiembre, que fue la más grande que tuvimos en el año 2021, fue la única que se reportó este tipo de agresiones. Y fue y lo podemos buscar, todavía está subido en las redes sociales, ustedes lo pueden comprobar. Gente, nosotros no marchamos encapuchados, no marchamos porque no queremos ocultar nuestro rostro, queremos que el mundo sepa quiénes somos y queremos que el pueblo de El Salvador sepa que con transparencia estamos levantando la voz por todas las personas que han sido gravemente ultrajadas por este gobierno. Entonces no tenemos motivos para encapucharnos, por un lado, y por lo tanto no nos representa esta gente que ha marchado de esta manera, y además lo hizo porque cuando se les preguntaron a ellos así como, ¿y usted de qué organización es? El Pescadito Y Ruiz. dijeron que eran del Pescadito Ruiz, o sea, ni siquiera... ¿Lo hicieron bien? No, ni siquiera lo hicieron bien, y fue esta gente la que al final iba con palos. Nosotros no marchamos con palos, no marchamos con piedras. Y esa no fue la misma que marchamos con sacaron bombas. las camisas que Exacto. de arena frente atrás. Sí, se infiltraron. Hay niveles. ¿Qué importancia le dieron a la marcha que se infiltraron en la movilización y repartieron camisas? Y hubo gente... Yo creo que alguien de arena jamás se pondría eso. Y del frente, menos. O sea, jamás sería eso. No, para nada. Entonces, sí, hubo muchos indicios ahí, hubo muchas malas intenciones. Se intentó desprestigiar bastante la actividad y pues se le dio un revés, ¿verdad? Porque todo eso se superó desde la pasividad. Se terminó una movilización espectacular, una concentración espectacular, con mucha alegría, con mucha fuerza. El presidente terminó hablando mal de quienes nos habíamos movilizado. Tenía un discurso preparado para los 200 años de la independencia y terminó que le temblaba, quizás le cayó mal el polvito que se echó. El café que se echó ese día, esa mañana, pero terminó hablando de eso. Es decir, no vamos a permitir esto. No se han registrado disturbios en nuestras actividades, en nuestras marchas, no vamos encapuchados. No vamos con piedras, no vamos con palos, no vamos con detonantes, no, tampoco. Nosotros hemos por lo menos en lo que hemos registrado no tenemos desde nuestras organizaciones que se haya manchado, pero igual el pueblo tiene derecho a expresarse de diferentes maneras. Si manchan, pero ¿cómo se lo estigmatizan? Pero ni eso se hace. Claro, pero si se hace, pues este gobierno ha transgredido más nuestra integridad moral, física y psicológica. También hubo uno, o fue la misma, la de la caseta Chivo, que sí, también nadie sabía quiénes eran, porque todos solo viéndola así como, ¿y esto qué onda? Sí, exactamente, fue el mismo 15 de septiembre, ¿verdad? O sea, hubo todos unos elementos ahí montados por parte del oficialismo para tratar de desprestigiar la marcha, y no lo pudo hacer porque fue una movilización impresionante, ¿verdad? Entonces vamos con la misma intención. Nosotros no vamos con ánimo de esto, y estoy recalcando estas ideas porque fueron para actividades, por cierto, del 1 de junio del año pasado, en ese marco en donde nos estábamos reuniendo con diferentes expresiones organizadas en las que acusaron a los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz de estar preparando atentados terroristas. Y nos parece, todavía seguimos exigiendo. Estamos a un año, prácticamente. Estamos casi a un año. Y seguimos exigiendo. El día de ayer, por ejemplo, nos hicimos presentes al Centro Penal de Santa Ana para exigir la liberación de los compañeros, porque esa es una más de las manipulaciones. Son compañeros que marcharon con nosotros desde el día
Desde el día 1 y sabemos que son personas muy reconocidas por el pueblo, que son muy reconocidas también por levantar la voz en beneficio del sector de veteranos, y que fue una manipulación del gobierno en la realización de una actividad concreta que le armaron un caso, ¿verdad? Entonces estamos aclarando esto. Nosotros no vamos ni encapuchados, ni con piedras, ni con palos, ni con morteros, que por unos morteros dicen que fueron que era un dispositivo de gran detonación que estaban armando, que además nos parece falso, nos parece ridículo toda esa acusación. Entonces queremos dejarlo claro y decirle al pueblo que se acerque con esa alegría, con esa disposición, con ese ánimo a expresarse, a repudiar los graves retrocesos y a acompañar todo este ánimo de transformar esa realidad. Quiero leerle un comentario. Antonio Flores, buen día. ¿Por qué los miles de despedidos no marchan? ¿Será que los dirigentes de estos serviles son serviles asolapados de este régimen? ¿Por eso no motivan a sus bases a exigir sus derechos? Ese es un tema complicado. ¿Podríamos poner de ejemplo a los de educación? Bueno, nosotras hemos varias veces también expresado que hay miles de razones para que los maestros, los trabajadores de la salud salgan a las calles y de hecho el año pasado hubo expresiones muy buenas de movilización. Sin embargo, el problema sí está en la cabeza de las organizaciones, es decir, en la dirección de las organizaciones. Vimos lamentablemente un grupo de dirigentes sindicales desmontando la actividad, si se acuerdan, en octubre, que no lo detuvo, que fue una movilización, una marcha blanca muy, muy importante, muy buena. Pero en el caso de los despedidos creo que es un fenómeno diferente porque, claro, hay muchos de ellos y ellas que están tratando el reinstalo y por lo tanto mucha de esta gente no quiere que lo vean en una protesta porque si no pone en riesgo poder recuperar su trabajo, o también mucha de esta gente se dedicó a conseguir otra, bueno, dijo ya no voy a recuperar aquí, lo que voy a hacer es voy a buscar otro trabajo porque necesito comer, ¿no? Es parte de eso. Yo creo que es bastante complejo, no creo que sea un solo factor que determine la organización o no de las personas, también tiene que ver el nivel de conciencia y la necesidad a la que se atraviesa, ¿verdad? Entonces al final quizás mucha de esta gente despedida se reubicó en otro lado y ya no vio la necesidad de luchar por seguir por el reinstalo, por sus etcétera. Creo que es eso. Pero Marisela, ¿hay líderes sindicales que se lucran de ello y realmente no trabajan por lo que están? O sea, ellos han sido elegidos para luchar por los derechos o defender los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores, quiero decir, porque los derechos sindicales solo son de un grupo, pero los derechos de los trabajadores. Y sí, es a todas luces que también hay unos que están en favor del actual gobierno. Bueno, sí, totalmente. Eso, sin lugar a dudas, hemos visto a representantes sindicales entrando a casa presidencial. ¿Y eso es válido? No, yo creería que es, para mí es traicionar también la historia de lucha que ha tenido este pueblo, porque al final de cuentas, yo les pregunto a estas personas que han decidido entrar a casa presidencial, sentarse en una mesa con esta gente, porque entiendo yo que esos encuentros, esas pláticas fueron para obtener beneficios para su sector. ¿Qué beneficios hay? Si aquí lo que estamos enlistando es una serie de retrocesos significativos para el sector de la clase trabajadora. Estamos hablando de más despidos, del incumplimiento del escalafón, de no tener condiciones laborales para el trabajo, de no el Ministerio de Trabajo no está haciendo las verificaciones del cumplimiento de, o sea, realmente para mí no es justificable que esta gente, estos pseudos sindicalistas sigan apareciendo
al lado de funcionarios del gobierno cuando ha sido el gobierno el que más ha agredido a la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, en la historia ha existido. No solo una persona, han existido miles de personas, ¿no? Que han llegado que han sido promovidos y ha sido puesto ahí por un respaldo organizativo, un colectivo, y han traicionado los principios y los objetivos estratégicos de esa organización. ¿Pero quién traiciona? ¿Los líderes o es el sindicato en sí? No, lo que pasa es que el sindicato toma el rumbo que el líder le da. Ese es el tema. Porque hay sindicatos históricos de mucha lucha. Exacto. Y que han conseguido mucho, que ahora uno ve sus posiciones y dice, ¿y qué pasó aquí? Exactamente, porque al final quienes toman las decisiones del rumbo del sindicato es el líder. Y por lo tanto... Pero ¿y sus agremiados, sus sindicalistas? Pues ahí... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué deberíamos de hacer? Yo te voy a comentar, he sido sincera. Me he encontrado con algunos militantes de estos sindicatos que saben que su referente es medio aguadón, que ha terminado sentado en la mesa con Carolina Recinos, pactando un aumento de 12 centavos. Risible. Ridículo. O sea, de verdad. Y que ellos dicen, si es ridículo, no, el 1.60 de ahora, ya se imaginan el 12 centavos. Imagínate. Entonces, y me dicen, no, el compa sí está luchando por nosotros, pero hay una combinación también de miedo ahí, porque claro, un montón de gente se justifica diciendo, bueno, miren, si nosotros nos expresamos de manera más contundente, el golpe puede venir para nuestra organización. Entonces, el paso que hay que dar es superar el miedo, ¿verdad? Para uno, quitar a estos dirigentes que han traicionado la historia y el legado de esos sindicatos que jugaron un papel determinante en otros momentos de la vida política del país, y superar esa situación, porque sin lugar a duda hay lacayos, hay lambiscones, hay quienes aparecen a la par de funcionarios públicos haciéndole el juego a esta manipulación del gobierno. Bueno, voy a leer algunos comentarios, Marisela, para que continuemos acá en A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez. 76168383, el WhatsApp, el número que tenemos para compartir con todos ustedes acá en Radio La RR en A Primera Vista. Buen día. ¿Qué piensa de la unificación de todo el sistema de salud que tiene programado este gobierno? A pesar de la crisis que estamos sufriendo los cotizantes del ISSSTE y en especial los pensionados, que nos descuentan $57 mensuales y no hay ni especialistas ni medicinas. Bueno, ese es un tema sumamente duro. ¿Y ellos entran dentro de las luchas del 1D? Claro, por supuesto que entran, ¿no? Aquí estamos pasando un momento, como dice César Villalona, vamos a tomar una frase de él, este va a ser un año malo para el pueblo. Porque hay bien constante, lo dice. Sí, entonces cada año es peor, sí. Es lo peor, ¿no? Porque esa designación presupuestaria de la que hablamos al inicio tiene además una composición que el resultado no puede ser otro que esto que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, va a haber un deterioro de los 16 ministerios que conforman el gobierno de El Salvador, ¿verdad? De esos 16, 15 tuvieron recorte de presupuesto y uno tuvo aumento. Entonces, el único que tuvo aumento fue el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Y Capres. Y Capres, que en la Secretaría de Comunicaciones tuvo ahí una asignación presupuestaria, pero de ahí todo lo demás tuvo recortes. Y uno de los recortes importantes fue en el sector salud. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que es insostenible el sistema porque no se está financiando a través del presupuesto nacional. El sistema, me refiero, de salud. Entonces, ¿cuál es la respuesta, entre comillas, que ha encontrado el gobierno? No, es que hay que unificar para hacerlo más eficiente y unificar para hacerlo más eficiente. Entonces, quiere decir recortar personal y como no tiene presupuesto, no hay medicinas. Y como recortó personal, entonces no hay especialistas. Y entonces hay una situación de deterioro del acceso a la salud del pueblo. Estamos hablando
acceso a la salud pública, es decir, de la gente que no cotiza, que no le descuentan el ISSSTE, que no... La gente más empobrecida tiene un golpe severo en el deterioro y en el cierre de esas unidades de salud. Van 40 unidades de salud cerradas. Ahí va. Pero también está sufriendo un impacto súper negativo todas las personas que somos cotizantes del ISSSTE, ¿verdad? Yo me quise ir a sacar una cita para verme una situación médica y me dejaron de aquí al otro año y al otro año quizás me morí, porque ¿cómo es posible? Claro. Parece chiste, que es lo peor. O sea, lo estamos normalizando, claro, porque esa es la realidad que tenemos. Es la realidad que hay, es indignante. Y entonces hay que exigirle al gobierno, porque hay un descuento de nuestro salario. Mire, a pesar de que en el Seguro Social, que es una parte de la salud, aunque sea dependencia del Ministerio de Trabajo, Marisela, pero hay muchos sindicatos, pero hay dos grandes sindicatos, el STIS y el CIMETRIS, el de trabajadores y el de médicos. Pero hay una diferencia abismal entre uno y otro. La posición del CIMETRIS, del sindicato de médicos, muy tajante. Y van a la yugular, como dicen, o sea, señalan. Pero el STIS que es un referente de lucha, claro, de este país. Pero las posiciones del STIS, ¿cómo son ahora? Claro, no, totalmente. Es parte de lo que hablábamos anteriormente, Francisco, de esa, además ha habido una estrategia de cooptación de referentes del movimiento sindical, sobre todo, tanto en el magisterio le llegan al precio. Le llegan al precio. Cabal, le llegan al precio, eso es. Sí, y si no es así, les pedimos a los directivos de las diferentes sindicatos de salud y del sector de maestros que lo demuestran en las calles, luchando y exigiendo las reivindicaciones reales de su sector. Aquí hay gente de verdad que se está muriendo por una gripe, hay gente que se está muriendo por una desnutrición, o sea, y debería de ser el sector profesional que además fue formado para atender desinteresadamente al pueblo, que sea el primero en levantar la voz, no solo por la violación a sus derechos, que muchos hay ya, no cumplimiento, ya lo dijimos, sino porque es sentido humano, Francisco. Aquí resulta ser de que están cerrando escuelas, 70 escuelas, y a los niños y a las niñas les están haciendo caminar 3 horas, 4 horas para ir a otra escuela. ¿Y a quién le importa? A nadie le importa, imagínate. Ni zapatos tienen porque ya no le dan el paquete escolar. Que son luchas, conquistas. Que fueron conquistas importantes. Y entonces, ¿a dónde queda la dignidad humana? Claro. O sea, esa es la principal bandera que nosotros necesitamos levantar. En este 1 de mayo es fundamental que nosotras y nosotros nos movilicemos para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos y exigirle al gobierno el cumplimiento de sus deberes. Sí. Es eso, ¿verdad? Es que así es. Se han elegido para eso, para que trabajen, no para que se aumenten los salarios ni nada. O sea, ellos son nuestros primeros empleados. Uh-huh. O sea, solo ahí somos jefes, aunque creo que no vale mucho la opinión del jefe. Bueno, vamos a leer comentarios. Nos dice Ceci Aguirre, bendecida semana para Marisela. Josué Peralta, saludos Francisco, gusto de escucharte y a tu panelista también. Lucy, saludos, feliz inicio de semana, gracias. Dinora Rivera, no, fue en el 32 y ustedes no hicieron despidos, hipócritas. ¿Usted ha sido jefa o ha tenido empresa? No. ¿O ha sido funcionaria pública? No. ¿Y a quién despidió? A nadie. Usted en el 32 fue, ¿qué dicen? Creo que estaban hablando de la huelga de los brazos caídos, será. No, fue en el 44. En el 32 fue la masacre de los Fue la masacre, exacto. William Berríos, el compa ahí, los préstamos del FMI no sirven para obra pública, son para pagar deuda y para dolarizar ganancias. Exacto. Esa es la triste y cruda realidad que no la entendemos. David Coca, que viva el BRP, vaya. David sí que le ha ido duro en estos días, el pobre. Ha estado reconstruyendo, reparando un puente, que eso le corresponde. Claro. Al gobierno municipal, al Estado, a quien competa, a él.
No, y eso fue parte de las cosas que se me quedaron. Ahora están siendo violentados los derechos de los trabajadores municipales. ¿Por qué? Claro, porque, por ejemplo, salió una denuncia de los trabajadores de ahora son distritos, ¿verdad? De la zona de Tecoluca, que están violando los derechos de los trabajadores, haciéndolos... cambiándole sus horarios de trabajo, una cosa, y las zonas en donde trabajan, y además el tema de los despidos, que ya lo habíamos abordado, es decir, también se está golpeando mucho a ahora los trabajadores municipales. Bueno, vamos con más. Por eso están implementando la gentrificación a nivel nacional. No, y la llevan bien avanzada. Qué chistosa la señora, dice. El 12% es apenas un ajuste inflacionario, no es un aumento real. ¡Ojo! El fin de semana. Estoy hablando de ayer y antier. En el supermercado los precios ya los habían cambiado. Y no para abajo. O sea, eso no es así. Saludos, chicos, nos dice Griselda. Resistencia, patria o muerte, ¿cómo es que dicen? Venceremos. Eso. Y levantan. Vamos, Víctor Molina, 1.45 al día, eso es una burla para el pueblo salvadoreño, es el aumento. Y ojo, al sector industria y comercio es que le aumentan a 408, los demás sí tienen aumento, pero no llegan a esas cantidades, siguen siendo salarios de hambre. Y si este aumento lo adaptamos al aumento de la canasta básica que ya había tenido, no llega. Y el que va a tener, bueno, que ya se tuvo, y si cuando lo aprueben viene otro aumento también, porque eso es inevitable. Víctor Ríos, no dicen, lo vimos en vivo, traerlos eran los ancianos del FMLN, eran los terroristas, por eso no son. Ahí le vamos a hacer. Sí, no lo entiendo. Es que yo soy el que no le... Hay otro... ¿Dónde está? Se me fue. Aquí dice, hay otro clan familiar, también en algunos sindicatos. Y hay muchos familiares de sindicalistas, de líderes sindicales, que están con empleos ahora en el aparato estatal. William Che, ANDA dice que lo quieren privatizar, por eso se está dando un pésimo servicio. Los sindicatos de ANDA están callados y no hacen nada. Es más, no sé ni quiénes son. O sea, son tan activos que ni se conocen. El poeta desconocido, Francisco, aquí están haciendo igual que en Las Vegas. Hacer una cita en 2 meses te lo dan. Hola, dicen que están privatizando ANDA. Sí. Te mueres antes de llegar a la cita. José Castellón, saludos. Vladimir Ilish Melara. Saludos, Francisco, excelente programa. Bueno, aumentan el salario, pero aumentan los precios, que eso es lo de las cosas más preocupantes que se dan en estos espacios. Las redes sociales tienen responsabilidad en idiotizar especialmente a la gente joven sin experiencia y desconocedora de la memoria histórica de luchas. Pero depende también que veamos, porque eso es fundamental. Si yo estuviera puteando a medio mundo, diciendo aquí y allá, tuviéramos 1000 conectados. Claro, pero estamos hablando para concientizar y, como dije al inicio, es una forma de educar también, de que se conozcan los derechos. Porque el Ministerio de Trabajo cada cuánto hace una campaña para que conozcamos nuestros derechos como trabajadores. Cada nunca. Pero eso es lo que tenemos. Por eso ni siquiera entienden de qué se tratan las marchas. Sí. Buen día, David. Desde Costa Rica, saludos a su invitada. Francisco Blanco, buenos días. Felipe, saludos Francisco e invitada. Así es, nunca le vamos a decir presidente, es usurpador. La gran novedad, salarios miserables. No tiene sentido, pero los youtubers tontos celebran. Es un deber velar por la clase trabajadora. Dora Arias, no a la minería, sí a la vida. Eso no debe de esa es una parte de...
Claro, del también primero. son parte de las reivindicaciones que llevamos. Antonio ya lo leímos. Leticia Castillo, yo escucho la RR. Gracias por utilizar el hashtag, no a la minería. Jael Cermeño, buenos días. El problema del país es que la gente, por ignorancia, es fácil de manipular. Ahí la consecuencia. Esa es la dictadura actual. Y es parte de... Todo es un proceso que se va dando. Nos cuentan, Francisco, ahorita hay una huelga de hambre de parte de los reos en Costa Rica porque les quitaron la comida, solo porque Bukele vino a sugerirlo. No sé. Sedhu, buenos días, tremenda invitada. Traidores siempre hay y habrán, pero no nos podemos olvidar de esta gente. Es que más adelante la historia pasa factura, Francisco, siempre. Yo recuerdo que periodo 2009-2019, un líder sindical de la CIRAC, y hoy es de los que llegó a vender, si era de los más duros, pero Sedhu, ojo, no estoy diciendo el actual, estoy diciendo de uno que estuvo. El STIS era muy consecuente, pero el billete habla más fuerte que la convicción de algunos líderes. Real. Frank, muy importante información. Me alegra ver gente joven asumiendo su responsabilidad en desafiar a la dictadura. Sigan adelante, que la historia está con el pueblo. Antonio Flores, buen día. ¿Por qué cree que a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les contrataron un seguro médico millonario y para variar lo gozarán hasta los familiares y nosotros sin medicinas en los hospitales? Tu invitada pide que... Permítame. Vamos a arreglar ahí vamos. Tu invitada pide que dentro o den libertad a sus presos que son acusados por intentar hacer terrenos. ¿Qué? ¿Y a quién pedimos libertad? A los inocentes. O sea, eso. Sí. ¿Qué opina de la noticia de los sacos de café? Hola Francisco, preguntarle al invitado sobre los sacos de café también, nos dice. ¿Tiene algún comentario sobre el café con Cremora? Bueno, no, más o menos lo habíamos... Cremora es una marca, creo. A saber, que te paguen por el, Sí, por el anuncio. Café con crema, porque no sé. Bueno, no, un poco comentar sobre eso. Nos parece que el gobierno intentó desviar la atención, ya lo dijimos, con este anuncio del aumento al salario mínimo, y lo que hay de trasfondo ahí es el tema del tráfico. A mí me parece bastante curioso que la Fiscalía cada 2x3 esté publicando fotos de que han capturado a cipotes o cipotas con 2 libras de marihuana, con 2 gramos de una bolsita así de marihuana, y esta droga pues les pasó. Y inmediatamente, y un poco perdieron ahí la iniciativa, ¿vea? Porque tuvo que salir el presidente hablando de otra cosa y de repente apareció Merino Monroe diciendo... ¿Enredó más? Dijo de que no, que allá lo habían puesto. O sea, una cosa, además que se notaba que era muy improvisada, ¿verdad? Entonces, nada, nosotros hemos venido señalando que este gobierno es un gobierno que está al servicio de los empresarios vinculados a la familia y al clan Bukele, y no sabemos qué negocios turbios hay en medio de eso o no, ¿verdad? Lo hemos visto a la par de figuras bastante cuestionables que han visitado el país y que tienen vínculos con estructuras criminales internacionales. Entonces nos parece bastante curioso que la reacción haya sido, ojalá que encuentren otros saquitos ahí para que le sube el otro 25. Todos los meses que encuentren uno. Para que empiece a tomar una medida para el pueblo. Quizás solo así vamos a lograr transformar esto, Francisco, porque parece que solo así, y a ver si en se río cumple. revuelto. Ganancia de pescadores. Pero vamos a ver también si es cierto que aplican ese 12% del aumento. Nosotros siempre cuestionamos sobre este tipo de cosas, igual con la reforma de las pensiones, que es otra demanda que necesitamos levantar. El gobierno está tomando prestado dinero de las pensiones y las está quebrando. Aprobó una ley para que la deuda de las pensiones se empiece a pagar hasta el 2027. Y
pues está más endeudado, Sí, el ni lo va a gobierno no pagar. tiene pisto, no lo va a pagar, y entonces ¿qué va a pasar? Y no lo va a pagar, y lo vamos a pagar nosotros. No, pues sí, eso es lo peor, ¿vea? Eso es como que Maricela agarre un préstamo, se lo come y yo lo tengo que pagar. ¿Y yo qué beneficio tuve? Exacto. Ninguno. Bueno, dice David Coca, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el Nos jueves. vemos el eso jueves. Sí. José Castellón, no comentarios al café. Buzo, te va a caer un regalo ahorita cuando leas este comentario. Será un desayuno. Y no que sabe hasta cuando un baño está sucio, dijo. ¿Cómo que no sabía? Exacto. Eso es bien comentado, ¿no? Sí. Mire, qué bien, nos manda un cisne de papel. Oh. Nunca los había visto, pero está bien. Tremendo narco nos resultó el sultán camello. Cabal. Gracias, David, ahí por el regalo que nos hace llegar. Bueno, para ir concluyendo, Maricela, detalles para el jueves. ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos con las pilas puestas, con el colorido, con el ánimo. Mire, hablando de colorido, ¿cómo tiene que ir uno vestido? Como usted quiera, como le resulte mejor. De celeste. Si usted está... Ay, ¿cómo? Bueno, ay, hasta me da Hay que ir ñañara. cómodo. Mire, hay algunos compañeros y compañeras que dicen que hay que reivindicar, que no hay que permitir que nos quiten los colores y que hay que retomarlo. Vea. Usted vaya como se sienta cómodo o cómoda. Pero Si va no de lleve celeste. si va de celeste, seguramente lo van a cuestionar y lo van Sí. a agarrar de base ahí. Así que si quiere Fíjese que evitarse burlas. le voy a contar algo. Cuando la canonización de San sí. Óscar Arnulfo Romero, ahí en En la catedral. en catedral, que estábamos afuera esperando la señal del Vaticano, fui con mi esposa y los dos íbamos vestidos igual, con Romero del 80 y Romero joven, Ajá. pero la camisa era celeste. Ay, Nos miraban bien feo y no, sí, es Romero, les decía, y toda, pero yo dije, quiero llevar una camisa nueva y tenía dos exactamente, la medida de mi esposo y la mía. error. ¿Pero qué voy a hacer? A ver, bueno, era el Pero chiste. bueno, estamos ahí ya listas para marchar. Nosotros estamos convocando desde el Parque Cuscatlán a las 8 de la mañana para que llegue ahí con todo el ánimo, con toda la energía. 8 de la mañana. 8 de la mañana estamos convocando por ahí, así que para que pueda hacer parte de esta manifestación pacífica, con esta manifestación de alegría también. Miren, una amiga me dice siempre este comentario y me parece muy gracioso. Ella dice, estoy feliz, jodida, pero contenta, pero no contenta de estar jodida. Entonces, es decir, no renunciar a la alegría como nuestro instrumento para mantener la motivación, para avanzar hacia una sociedad mejor, para avanzar a una sociedad más justa, con dignidad, con amor por el pueblo, por nosotros y nosotras mismas, porque el pueblo no es más que una extensión de nosotras y nosotros, que nos salve la colectividad, y nos salva la colectividad en la medida en la que nos encontramos en estos espacios de lucha y resistencia. Entonces, la invitación está hecha en unidad desde el Parque Cuscatlán hasta con consigna y eso, ¿verdad? A las 8 de la mañana, lleve su gorra, lleve su agua. Vamos a intentar tener ahí agüita quizás para alguna gente y esto, pero lo mejor es que lleve su botellita para no tampoco contaminar demasiado. ¿Y para dónde van? Vamos para la Plaza Cívica, entonces, que es la plaza histórica de la lucha popular salvadoreña. Ahí se ha gestado un montón. La Plaza Cívica no es la de Catedral. Esa misma es la de Catedral. Entonces, esa es la plaza histórica, la plaza del pueblo, y ahí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Todas y todos juntas y juntos para denunciar. ¿Y si no pertenezco al bloque? No importa. ¿A ninguna organización? No importa, ahí se llega y si lo unimos a un bloque, siempre se recibe a toda la gente con mucha disposición, con mucha alegría. Si usted quiere ir bailando, va a la par de la batucada. Si quiere ir más caminando y platicando con otra gente, pues se va en otro tramo de la marcha. Lleve su cartelito, que es súper importante, que es su forma, es nuestra forma. Es parte del colorido. Es parte del colorido. Y ahora sí, como nos tenemos que ir adaptando a todas las tendencias, digamos, eso es ahora como tendencia, digamos, ¿no? De que lleve su cartel, de que le tomen fotografías, y como dicen, y quien quita te hace famoso. Yo soy amigo de
Carla, de la famosa Carliña, que a mí me asustó que por un cartelito que decía yo amo mi país se hizo tendencia en la primer marcha, la del 2021, del 15 de septiembre, y a mí y solo fue un cartel, y solo puse yo amo mi país, y eso fue todo. Entonces es parte de... Ahí marchará el Movir también. Ahí marchará el Movir. Ojo, los bloques del Movir son muy conmovedores, o sea, Sí, tocan. sí, tocan Son muy grandísimos fuerte, esos bloques. porque además son sobre todo madres que le ponen y son personas muy determinadas a luchar, seguir luchando hasta alcanzar la libertad de sus familiares. Siempre llevan, a mí me conmueve un montón porque siempre llevan sus carteles, el mismo cartelito que ha empezado desde hace no sé cuántos años y arrugadito, y lo sacan y no ha cambiado ahí, la realidad de ellos. No ha cambiado la Hubo un realidad. plantón digital Sí. el fin de semana de mucho éxito, parte de la resistencia, del bloque de resistencia digital. ¿Qué le pareció? Eso. Que visibiliza, ojo, es para visibilizar también y pedir libertad a los inocentes, que son por decenas de miles en este país. ¿Y qué hacen los derechos humanos? ¿Qué hace la institucionalidad por ellos? Nada. De hecho, Movir ha sido una de las organizaciones que ha estado movilizada permanentemente, tratando de tener respuesta de diferentes instituciones del Estado, y lamentablemente pues ha tenido que acudir a instancias internacionales para hacer ver sus demandas. Y bueno, nosotros, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración por esas madres que incansablemente se mueven todos los días por la libertad de sus hijos, y son las personas que nunca fallan en las actividades, en las marchas, y son las madres, su corazón, su sentimiento, su humanidad, la que también mantiene viva la llama de la esperanza por la libertad de los inocentes. Bueno, hay que ir de blanco mejor, nos dicen. Bueno, cada quien que va del color que quiere. Hay muchas personas que desean ir, pero lo del régimen los detiene. Es el miedo. Hay que superar el miedo, ¿verdad? La colectividad nos salva. O sea, juntos somos más fuertes. Exactamente. Es como decían en el colegio, es que si vas vos solo a pedir algo, no te hacen caso. Llévate a 4 o 5 compadres, ya les ponen atención y ya consiguen ahí. La digna rabia expresada con alegría y fervor popular. O sea, ahí es de desahogarse, por lo menos. Ayer estuve transmitiendo desde mi canal de YouTube para la gente del Movir, nos dice David Coca. Gracias, David. Perfecto. Es terrible ser inocente y estar preso. Sí. Buenos días, saludos Francisco, y saludos muy especiales a esa dama guerrera, Marisela Ramírez del BRP, con inteligencia y liderazgo. Ay, qué lindo. Es más fácil marchar sin fusil que con fusil. De analizarlo. Qué duro. Bueno, jueves 8 de la mañana, banda de la RR, por supuesto. Ahí vamos a estar desde el Parque Cuscatlán acompañando, y nos vamos a dirigir hasta la Plaza Cívica. Es asueto nacional. Si no le obligan a ir a algo más, acérquese, véngase y apoyemos las luchas reivindicativas. Si usted tiene un buen trabajo, no le violentan sus derechos, primero dele gracias a Dios. Cuide su trabajo, pero usted tiene que unirse y ser empáticos con todos, porque esta lucha es de todos en El Salvador, y no es una lucha exclusiva de El Salvador. Hay marchas en todo el mundo, hay manifestaciones en todo el mundo. La manifestación no es algo malo. Usted puede manifestar su afecto y su amor hacia una persona. Esa es una manifestación. Acá estamos manifestando nuestro descontento, no contra el gobierno, no contra el presidente, sino que contra las medidas que toman. Porque a mí, como decía Maradona, que era conocido, que era amigo de Carlos Saúl Menem, antes que él fuera presidente, y le preguntaron, ¿y quién es Carlos Menem? Una gran persona, es mi amigo.
y el presidente ese es un hijo de... O sea, se paró completamente y así tenemos que ser. Pero en fin, hay un descontento y a la vez un temor que por asistir a una marcha te pueden hasta despedir. Bueno, ahí el comentario de Williams Che. Marisela Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Como nos dijeron ahí en los comentarios, nos vemos el jueves. Perfecto, muchas gracias por la invitación y nos vemos el jueves. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana estará Ramiro Navas. Vamos a estar haciendo también análisis de la realidad nacional como todos los martes con Ramiro. Gracias a todos. Continúen con radiolarr.com. Estamos, por supuesto, siempre en todas las redes sociales. Comparta, dele me gusta, comente esta transmisión para que podamos llegar a muchas más personas y nos vemos el jueves. Buen día para todos en la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.